Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le guarde una vez más, dándole continuidad sobre este estudio acerca de los dones espirituales y acerca de los ministerios. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 4:11. Más bien, soy su hermano evangelista Enzo Alfredo. Le invito a que se suscriba a este canal y se mantenga activo, a que puedan recibir bendiciones de parte del Señor y puedan escuchar la palabra y alimentar tu espíritu. Sabemos que los tiempos están difíciles, pero necesitamos un creyente, alguien que ame la palabra de Dios, que estudie, que edifique, que transforme. Así que los jóvenes, los amigos, los que nos siguen a través de diferentes plataformas, los invitamos a que se suscriban y compartan este video para así dar una enseñanza. Aparte de la enseñanza, darle una palabra que usted salga edificado y pueda hacer que el reino de Dios avance. La palabra de Dios se leerá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo digo amén también. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Oiga bien, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Seguimos en el estudio de enseñarle cómo darte de cuenta de que Dios te llamó como evangelista. En el video anterior hablaba acerca de este ministerio, sobre el llamado de evangelista. El evangelista es el que anuncia la buena nueva. Todos estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Todos tenemos una encomienda y es de expandir el reino del Señor. Ahora bien, hay ciertas personas, diferentes tipos de personas que Dios llama con un propósito. Dios lo llama con un objetivo, con un plan, de que su palabra sea expandida en el mundo. Pero podemos ver que hay diversidad de ministerios y hay diversidad de dones. Y el apóstol Pablo dice aquí, y él mismo, oiga bien, y él mismo constituyó, está hablando de Jesús, porque cuando se habla de una persona, él, hay una coma en la E, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas. Podemos ver que en la Biblia hubieron diferentes personajes que fluyeron como evangelistas. Podemos ver a uno llamado Esteban, podemos ver a uno llamado Felipe. Fueron personas que fueron llamados como evangelistas y dieron una señal de parte del Señor de que la obra de Dios tenía que fluir en cada vida, en cada oyente. Podemos ver que los frutos de un evangelista son liberación. El evangelista que fluye bajo la dirección de Dios debe caminar con una señal profética, debe caminar con una evidencia de parte del Señor. Una de las características que lo acredita usted como evangelista es que usted tiene que portar un avivamiento del Señor en su vida. El avivamiento es de buscar las almas. Un evangelista que esté apagado, un evangelista que no tenga esa llama encendida, no evangelista, es una persona que está normal. El evangelista se mantiene en movimiento. ¿Sabía algo? Que el que tiene el llamado de evangelista, la tiniebla lo odian, la metresa lo aborrecen, la mitresa lo quiere matar. ¿Por qué? Porque el evangelista se encarga de arrebatar las almas al diablo y entregárselas al pastor. Cuando Dios prepara a Esteban, cuando Dios prepara a Felipe, cuando Dios prepara a Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Pablo estaba viendo que en este joven había un llamado de parte del Señor. Una de las personas que fluye mucho en lo ministerial son los evangelistas. Cuando un evangelista sale a predicar la palabra del Señor, sale con tres propósitos. El primero es a buscar las almas. El segundo, a llevar un avivamiento para la iglesia. Y el tercero, a cumplir la misión de Dios. El evangelista tiene que estar manteniéndose siempre con la antorcha encendida. Tiene que estar conociendo la palabra para saber de qué va a hablar. ¿Cómo saber que Dios me llamó como evangelista? Eso es fácil.
Cuando Dios te llama como evangelista, lo primero que el Señor pone mucho es el sentir de predicar su palabra. El evangelista no le gusta estar sentado. El evangelista le gusta estar predicando, sin actividades, con actividades, sin megáfonos, siempre se mantiene predicando. El que es evangelista, predica a tiempo y fuera de tiempo. El que es evangelista, aunque no le den ofrenda, sigue predicando. El que es evangelista va a los lugares, no atento a lo que le den los material, sino a predicar la palabra. La diferencia de los evangelistas de aquellos tiempos y los de ahora, si usted no les mueve algo bueno, no se mueven. Pero vemos que hay evangelistas que aman la palabra de Dios. Fruto de un verdadero evangelista, pelea las almas, pelea su enfoque de que la gente se arrepienta, su enfoque de hacer que el mundo espiritual suelte las almas y busquen de Cristo. Esa es la función de un evangelista. El evangelista tiene capacidad de libertar al cautivo. Un evangelista cuando sale a un terreno a predicar, sucede mucha liberación. Eso es una de las señales más profundas que tiene un evangelista, la liberación. El don de ciencia, el don de sabiduría, el discernimiento de espíritu, la revelación de parte del Señor, son dones que el evangelista necesita. Podemos ver que cuando Esteban salía a predicar la palabra, Esteban hacía evidencia, revelaba lo oculto. Este hombre predicaba la palabra y dice que lo apedrearon. Una de las cosas que tiene el evangelista es que su vida siempre corre peligro donde va. Es que su vida siempre está en peligro de extinción. Por eso el evangelista tiene que ir respaldado de la presencia del Señor. Debe ir lleno de la gloria de Dios para poder testificar. Otra señal que te mueve a ti como evangelista y te da a entender que eres un hombre escogido de Dios. El evangelista fluye mucho en la revelación, fluye mucho en la interpretación de lengua, fluye mucho en lo que es en la sanidad, en los milagros. Porque el evangelista se mueve en multitudes. El evangelista se mueve donde no hay necesidad de la palabra de Dios. El evangelista tiene la misión, tiene como objetivo de quitar las almas a la tiniebla y entregársela al pastor para que la pastoree. Ese es el llamado de evangelista. Esa es la asignación de que Dios quiere preparar hombres y mujeres de Dios para que estén asignados a su obra. Podemos ver que el don de evangelista fluye en los ministerios, fluyen los dones en ese ministerio que es el don de ciencia. Un evangelista en un terreno tiene que saber que el don de ciencia es un don muy importante para ministrar la vida de la persona. El evangelista fluye mucho en discernimiento de espíritu, pero también el don de lengua y la interpretación de lengua los ayuda para tener buen manejo cuando Dios les revela y puede hablar en lengua misterio con Dios. Una de las cosas que hace que el evangelista tenga más fluidez en el Señor es buscando día y noche su presencia. El evangelista que está soltero, el evangelista que está buscando del Señor, tiene que tener siempre la presencia de Dios encima de él. Siempre tiene que estar lleno de la gloria. El evangelista ama la presencia del Señor. El evangelista se somete. El evangelista anda en obediencia. Esas son las señales de un evangelista. De que anda en obediencia, anda en temor a Dios, ande con principio, ande en orden, para así dar buen testimonio, como Pablo le dijo a Timoteo. Aviva el don, aviva el llamado, aviva lo que Dios ha depositado en tu vida. Hay una cita bíblica que dice Romanos capítulo 12. Pueden ir buscándola en su Biblia. 12:6, Romanos 12:6. Dice así: y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oye bien,
Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría. El evangelista tiene que tener mucha sabiduría cuando está en un escenario, porque puede hacer que predique, dé una palabra y corte y haga mucho daño. A otro es palabras de ciencia. Cuando un evangelista llega a un terreno, si no fluye en don de liberación, si no fluye en sabiduría, si no fluye en discernimiento de espíritu, si no fluye en profecía, pero que fluye en ciencia, en el don de ciencia, revelando el presente, el pasado y el futuro. Es un don muy bonito, te abre muchas puertas, pero a la vez si te descuida y comete un error, le entra la emoción. Dice a otro palabra de fe y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Eso es fe, Romanos 12. A otro el hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritu. La mayoría de esos dones los porta un evangelista. La mayoría de esos dones los porta el llamado. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que Dios me aprobó como evangelista? Lo primero es que el mismo Dios, a través de ti, con las señales que haga en Dios como evangelista y cómo te vayas desenvolviendo en Dios, la gente dirá: este es un hombre y un escogido de Dios. En una ocasión el Señor entró en una ciudad llamada la ciudad de Naín. Ahí iban a enterrar a un joven, un difunto, hijo único de su madre. Dice la Biblia que el Señor lo resucitó y la fama y la evidencia se expandió por toda esa región y decía: se ha levantado un gran profeta. Una de las cosas que expande un evangelista y da señal que un evangelista aprobado por Dios son la evidencia del Señor. Yo no creo en esos evangelistas que andan predicando y no sucede nada. Algo tiene que suceder de parte del Señor. Algo tiene que pasar, algún milagro Dios tiene que hacer. Alguna enfermedad Dios tiene que sanar a través de ese evangelista. Si ese evangelista anda en orden de Dios. Si ese evangelista anda sujeto a la palabra del Señor. Y dice la Biblia que la fama del Señor se extendió por toda esa región. El poder de Dios fluyó. Cuando antes, tiempos atrás, era difícil encontrar diferentes evangelistas. Era difícil, ahora no. Cualquier persona se convierte, compra un saco y una corbata, compra una Biblia y que evangelista. No está de más que tenga fe y se crea y se viva lo que se cree él. Pero hay un proceso de formación, de prepararse para ser enviado. Porque el evangelista, cuando va a los lugares a predicar la palabra, si no se topeta con culebra, se topeta con serpiente. Si no se topeta con serpiente, se topeta con demonios de alto calibre, con dimensiones, con legiones de demonios. En una ocasión tuve un sueño y yo le decía a alguien que portaba una metresa, le agarraba por la nuca y le decía: mírame la cara. Y no me miraba. Mírame la cara. Y no me miraba. Y le dije: ¿por qué no me mira? Me dijo: lo que pasa es que yo le tengo odio al evangelista. Eso me impactó. Eso marcó mi vida. A ti, joven, que está anhelando el don de evangelista, tiene que tratar de caminar en orden. Porque el mismo Dios hará maravilla, hará milagro, pero si tú andas en orden. El evangelista no mira los escenarios. El evangelista se mueve y predica donde Dios lo manda. Yo espero que este estudio bendiga tu vida. Tú que te estás levantando en un ministerio y quieres ser evangelista. Primero, el llamado lo da Dios. Te prepara y luego te envía. Pero a la misma vez, pone a tu pastor en el sentir
de que te unjan como evangelista, aprobado por Dios y luego delante de los hombres, para la buena obra, apto, capacitado y disponible para predicar la palabra de Dios. Espera el tiempo, no te adelante, que Dios hará cosas maravillosas. Gracias por su sintonía y esperen más videos más adelante. Dios le bendiga.